La práctica es lo más agradecido. Hace lugar o sitio a la expresión del amor real, que no es otro que el amor de uno mismo. Y es el lugar de su expansión. Le preguntaban a Sri Vallavan Ramana, por la naturaleza real de uno, y él dice, usted ya lo es. Pero si no puede creer, entonces investigue, indague. Quiere decir que la práctica es porque somos tan recalcitrantes que no podemos creer la simple verdad de que nosotros somos lo que decimos buscar. La creencia es un pensamiento. Entonces, nosotros, al pensarnos, nos concebimos como alguien. Y ese alguien, para tener existencia en nuestro pensamiento, tiene que estar dotado de atributos. Dotado de atributos o de signos, señales significativas, dotado de características. De modo que siempre que nos enfocamos o focalizamos a nosotros mismos, ya sea en la práctica o en la práctica espiritual, en la práctica de la investigación, de la autoinvestigación, o ya sea en lo que llamamos el mundo, en la vida ordinaria, nosotros siempre tenemos un concepto de nosotros mismos, un concepto que engloba una multitud de otros conceptos menores. Apenas caemos en la cuenta de que eso es solo un pensamiento, de que está siendo pensado. Por ejemplo, cuando nos atribuimos inteligencia o lucidez o simplemente listeza o belleza o mala leche o mucho carácter o agudeza o ya sea lo que sea, cosas buenas, cosas no tan buenas. Cuando pensamos, cuando enfocándonos o pensando en nosotros mismos, nos atribuimos todo ese tipo de cualidades, características o diferencias, no nos damos cuenta de que lo estamos pensando.
es solo nuestro pensamiento. Y entonces estamos aceptando como un hecho efectivo que eso que pensamos es nosotros. Bien. Cuando esto se da en la vida ordinaria, es el funcionamiento habitual o usual de todo el mundo, pensarse. De ahí viene el amor propio, el orgullo, la vanidad, la autoconmiseración, el victimismo, el sentido de soledad, porque todo, es decir, todo lo que concebimos de nosotros mismos cuando nos pensamos es solo pensamiento y no está vivo. Y todas esas cualidades generan actos. Y entonces decimos qué bien lo he hecho o qué mal lo he hecho. Al mismo tiempo también entran en ese mismo pensarnos todos los recuerdos de cosas que hemos hecho, de cosas que hemos dejado de hacer, de situaciones maravillosas, de situaciones horribles. Todo eso lo asociamos a un nosotros que cada vez deviene más grueso. Insisto, sin darnos cuenta, sin caer en la cuenta de que está siendo todo pensado, basado en un concepto base. En uno que es el sustento de todo esto, que es el pensamiento yo, el yo pensado. Entonces esto es lo que Bhagavan Sri Ramana nos invita a considerar o a investigar en la práctica. En la práctica ocurre lo mismo. Cuando uno se sienta, lo que suele venir es el pensamiento de uno mismo. Pero bueno, si viene el pensamiento de uno mismo, ya es una gracia enorme. Porque ver todo esto que acaba de ser enumerado en referencia a uno mismo y verlo como está, como pensado solo, eso ya es ver. Lo que ocurre en la práctica más habitualmente es que nosotros nos vemos en situaciones, y eso ya es en soñar. En situaciones, por ejemplo, uno tiene un día apretado debido a su pensamiento, y entonces pues está tan apretado que hace una súplica a Dios. Ese verse completamente apretado y en disposición de orar es un pensamiento. Nos estamos pensando. Es como cuando se ha dicho antes, estamos teniendo piedad de nosotros. Y eso se manifiesta en una plegaria a Dios, sin darnos cuenta de que ese Dios, de que el que está afligido, su plegaria y el Dios al que se dirige están solo en nuestro pensamiento. Pero ese es un tipo de relación pensada igualmente que forma parte de otro, de un grupo mucho más amplio. Por ejemplo, los problemas que podamos tener con la esposa o con los hijos o con el gobierno
o con el planeta, o con lo que quiera que sea. Entonces todo eso, cuando uno se sienta, viene. Y si uno sigue ese hilo, está soñando. Lo bueno en la práctica es que uno se centre en la primera persona, en el pensamiento yo. Y entonces se dé cuenta, si está en su mano, o debido a la intensidad de su focalización, se dé cuenta de que esa primera persona, ese yo que uno cree ser, es solo un pensamiento. Y que todo lo que está en relación con ese yo, como hemos dicho, cualidades, vicios, actos, todo es lo mismo, está siendo igualmente pensado. Nosotros estamos completamente fascinados por la película de un nosotros mismos que nosotros mismos creamos con nuestro pensamiento. Formamos en nuestro pensamiento y lo estamos viendo completamente externo. ¿Sí? Y entonces, de lo que se trata es de volver la atención con la intensidad máxima sobre la base, el pensamiento yo, la primera persona, la que sustenta todo el edificio, de la creencia de que somos un individuo, de que somos una persona con características y que estamos totalmente convencidos de que eso es así, porque nosotros somos lo que se ha dicho, torpes, listos, engreídos, agudos, orgullosos, todo ese tipo de cosas que uno puede ver en uno mismo, arrogantes, ¿sí? Si mira con atención, lo descubre. Y entonces cae en la tentación de decir, todo esto soy yo, pero ¿cómo yo puedo pretender conocerme a mí mismo si fíjate todo lo que hay aquí debajo? ¿Sí? No se puede caer en esa tentación porque uno lo está viendo. Tiene que enfocar su atención en el soporte de ello, en el primer concepto de todos, el concepto yo, el pensamiento yo, y focalizar la atención ahí y privarle, si se puede decir así, de todas las características que le hacen subsistir. Porque el concepto yo, la primera persona, sin sus caracteres, sin todo eso que le caracteriza, prestarle atención exclusivamente a ella, hace que esa primera persona quede completamente al descubierto, como totalmente inexistente, como un pensamiento nuestro que no ha existido ni existe nunca, ni ella ni ninguno de los actos, obras, cualidades, características que nosotros pensamos haber tenido. Entonces esa primera persona, ese pensamiento yo, ese concepto yo, se descubre como totalmente inexistente, como solo un pensamiento. Al tiempo que uno se da cuenta verdaderamente de en qué se está sosteniendo ese pensamiento. Y cuando uno se da cuenta de en qué se está sosteniendo ese pensamiento, se está viendo realmente a sí mismo. Y no tiene absolutamente nada que ver con esa persona que había creído ser y que no ha existido nunca más que en la imaginación. No tiene absolutamente nada que ver. Esa es la práctica a la que Sri Bhagavan Ramana nos invita. Y la única
vía o manera o camino de realmente llegar al fondo. Porque si partiendo de la base de que uno se piensa a sí mismo yo, partiendo de ese concepto básico yo, de esa primera persona básica yo, uno se pone a indagar, vamos a decirlo así, autoindagar, todo lo que viene a su conocimiento no es nada más que imaginación, porque esa base misma es imaginaria. Esa base misma que uno cree ser, que uno tiene la certeza completa de ser, ¿cómo poner en duda de cada uno de nosotros que nosotros somos listísimos, que nosotros somos amantísimos, que nosotros somos libres de orgullo, que nosotros jamás hemos sido arrogantes? ¿Cómo poner en duda todo eso? ¿Cómo poner ver eso con claridad de nosotros mismos? Ver que es mentira. Pues no podemos verlo sin echarnos completamente abajo. Sin echar completamente abajo precisamente lo que constituye el núcleo de nuestra aflicción, de nuestra asfixia, de nuestra angustia, que es pensar que somos un objeto. Dice, ¿cómo admitirnos? ¿Cómo admitirnos en esas cualidades que no confesamos? Yo orgullo, jamás; yo arrogancia, nunca. Son los demás los arrogantes. Aquí ya no estamos entrando en ese otro juego de ensoñar en que existen otros que reaccionan con respecto a nosotros mismos. No, estamos centrados en la primera persona. En la primera persona que exhibe y que cree de sí misma que tiene todas esas cualidades y defectos. Y ver si es de verdad. Pero nosotros los creemos sólidos y reales. Ni siquiera se nos pasa por la imaginación que sean nuestro pensamiento solo. Y entonces hay que centrar la atención completamente en la primera persona y ver cuándo hemos hecho nosotros realmente algo, cuándo ha sido realmente nuestra inteligencia, cuándo ha sido realmente nuestro orgullo, cuándo ha sido realmente nuestra arrogancia, cuándo ha sido todas esas cosas que podemos atribuirnos y con las cuales podemos jugar a ser el siervo de Dios y a pedir perdón o a esperar que nos premie, cuando todo eso no existe más que en nuestro pensamiento. Es una pura idea. No lo sabe nadie, no lo conoce nadie. No hay nadie más que nosotros conociéndolo. Solo nosotros lo imaginamos. Es igual que un sueño. No hay ningún Dios viendo lo que nosotros soñamos. Entonces, eso es lo que la práctica de la investigación, a lo que la práctica de la investigación nos invita. A prestar atención a la primera persona del singular yo. A ver en qué nos tenemos, y viendo ese yo, desde dónde estamos haciendo una investigación, desde dónde nos inclinamos a adorar a Dios o a pedirle lo que quiera que sea. Y como se ha dicho hace un momento, descubriremos que ese yo no existe más que como una idea, como un pensamiento. Ese yo, esa primera persona, es la mente. Que no existe más que como
pensamiento solo, y todos sus contenidos sin excepción son pensamiento nada más. Nosotros no tenemos modo ninguno de probar, como decíamos el otro día, que este mundo que vemos en la vigilia existe independientemente de nuestra percepción de él. Ni hay modo ninguno de salir de la vigilia y decir, no, la vigilia existe como un estado, independientemente de la percepción que nosotros tenemos de ella. Pero si nos damos cuenta, todo en la vigilia, nosotros no tenemos experiencia directa de ella ninguna, sino solo inferida, solo pensamiento. Cualquier cosa de segunda persona, como son los pensamientos. La primera persona es el concepto yo, la segunda persona son los pensamientos, emociones, sentimientos, lo que no sale de nuestra mente, lo que no consideramos que es exterior como objeto, es la totalidad del pensamiento. Por eso decía que es todo ese tipo de relaciones con las que a uno le gusta jugar cuando ensueña. Dice, yo voy a ir ahora a mi mujer y le voy a decir esto y esto y esto y lo que pasa allá, y ella me responderá de este modo, y así, todo ese tipo de juego, o a la novia o quien quiera que sea, o cuando uno pues ya se le dispara el pensamiento y se deja llevar por su ambición, lo que hubiera querido o dejado de querer. Todo eso es ya un juego de segunda persona, ya habiendo afectado por completo la solidez de la primera, pues entonces ya empieza a funcionar con otros. Entonces donde primero funciona con otros es en nuestra mente misma, sin salir aparentemente fuera. Y ya de tercera persona es cuando se consideran los objetos exteriores, aparentemente exteriores a nuestra mente, como son el resto del ámbito de la vigilia, con todos sus seres, todos sus mundos, todo su espacio y todo. Y descubriremos que todo es pensamiento, que nosotros lo único que hacemos es superponer pensamientos sobre algo que no sabemos qué es, partiendo de la base, como se ha dicho, de que ya hemos dado por establecido que la primera persona es esto que pensamos de nosotros. ¿Sí? Sin comprender a fondo, sin conocer a fondo realmente, si eso por lo que nos tenemos o eso que pensamos que somos es así, ningún otro conocimiento que venga a nosotros podrá ser tomado por válido o por probado, porque no hemos validado ni probado el conocimiento más inmediato de nosotros mismos. Si no empezamos por ahí, en la autoinvestigación, no hay posibilidad ninguna de que podamos tener por cierto o por seguro nada que nos venga a través de los sentidos o a través del pensamiento en unos supuestos otros. Reitero que esta enseñanza es de Bhagavan, el rey Ramana. Cuando dice, focalice la atención, cuando dice, ¿a quién viene el pensamiento? ¿A quién aparece el pensamiento? A mí. Está claro. Focalice la atención en mí. ¿Qué es ese mí? Cuando dice, cuando viene el pensamiento, no se refiere a un pensamiento u otro, sino puede ser incluso el pensamiento de yo. ¿A quién? ¿En quién me tengo? Y
no se trata de ninguna manera de deshacerse de cosas una a una, de dejar de ser arrogante, de dejar de ser ambicioso, de dejar de ser codicioso, de dejar de ser y de fomentar la inteligencia, de fomentar la agudeza, de fomentar la tristeza. Todo eso no se trata, sino se trata de ver la base, el punto central por cuya razón de ser aceptamos ser todo eso. Eso en lo que se sustenta todo eso que no viene nada más que a calificar, que son solo atributos, como se ha dicho, cualidades, que no se sostienen si no hay un poste central. Y ese poste central es el pensamiento yo, la primera persona que uno acepta. Por eso decía al comienzo que lo más agradecido es la práctica, porque es el ámbito donde el amor de uno mismo puede expresarse con total naturalidad. Y realmente la máxima expresión de amor de uno mismo es prestar atención, es focalizar, es ver realmente si nosotros somos eso que desde tiempo inmemorial venimos entendiendo como nosotros mismos. Se denuncia en las charlas habituales. No, es que yo tengo un carácter. No, es que claro, cuando estuvimos en París, pues continuamente uno está haciendo referencia a pensamiento solo y lo toma por hechos. Eso solo puede ser disuelto de una vez por todas, viendo la raíz. Esa es la cosa. Ese amor por uno mismo, de uno mismo, no es un amor personal.
Pero todo esto no puede verse. Como se ha dicho al comienzo, el Sri Bhagavan decía: usted es eso siempre. Pero si no lo cree, o algo, si no lo cree es que tiene el velo. El velo del pensamiento yo cegándole. Entonces indague. Quiere decir, investigue. ¿A quién está llamando yo? ¿A qué? Y de ahí viene la práctica. Si nos damos cuenta, el supuesto amor por los demás está en es un pensamiento también, que tiene como base el pensamiento yo. Yo amo a fulano o a fulana. Bien. Tanto el yo amo como fulano o fulana están siendo pensados. El amor real es volver la atención por completo sobre ese yo. Darnos cuenta de que son solo pensamiento es admitir que solo existe en nuestra mente. No tenemos ninguna prueba de nuestro supuesto amor por los demás, excepto el que existe como pensamiento en nuestra mente. ¿Qué es amar a los demás si no nos conocemos? Si no sabemos quién somos, si no somos más que un montón de ideas en la cabeza, en el momento en que nos lleven la contraria, se acabaron los festejos. Es muy simple. Pero si no se ve así de simple, es menester verlo poniéndole atención, y a eso se le llama práctica. No a hacer cosas, sino a mirar estrechamente a ese yo, hasta que descubramos que ese yo mismo, que parece pensarlo todo, él mismo es un pensamiento. Es así. ¿Qué dice mi mamá? Está muy al fondo hoy. ¿Se ha oído? Sí, bien. ¿Se ha oído bien? ¿Qué dices? No dice nada, ¿verdad?
Bien. Eso es la práctica. Lo has cogido. ¿Cómo? Ver eso ya es ver. Cuando el amor no es personal, lo que quería decir es impersonal. Es decir, no es amor es decir, el amor de uno mismo no es el amor de un individuo por sí mismo, como individuo. Y cuando uno realmente practica, descubre que lo que más ama es practicar. Pero ese no es un amor de él como individuo. Es lo que más ama. Ahí está la cuenta de su dicha, sin intermediarios, sin que dependa de nadie, porque todos los supuestos alguienes son solo pensamiento suyo, y él lo sabe. Y él mismo, en su relación con esos supuestos alguien, es solo un pensamiento. Si uno se da cuenta, uno se presenta con respecto a cada quien de un modo diferente según el pensamiento que él tiene de la circunstancia, exactamente como si fuera un sueño. Según el pensamiento que él tiene de la circunstancia, así se presenta. Pero él piensa que son los demás que se comportan o dejan de comportarse sin darse cuenta de que él mismo es una entidad pensada. ¿Comprendes? Él mismo está. Uno mismo, mejor dicho.
solo se descubre poniendo mucha atención. Y cuanta más atención se pone, más ama uno ponerla.